Hola mis hermanas amadas, ¿cómo están? Continuamos hablando sobre las mentiras que creen las mujeres y en este caso son acerca del matrimonio. Ya vimos algunas, pero el día de hoy vamos a ver una más que habla de la sumisión. Si me someto a mi esposo, seré infeliz. Y eso es lo que nos dice la propaganda de la liberación femenina. Tú tienes todos los derechos, ¿por qué vas a tener que sujetarte a un hombre si tú eres igual que él? En fin, tanta cosa. De hecho, la esencia de la insinuación que hizo la serpiente a Eva en la tentación en aquel día fue, ¿acaso Dios tiene derecho sobre ti? ¿Acaso no eres tú libre? Fíjense cómo es de sutil y cómo se va metiendo y cómo se ha ido metiendo desde el principio de los tiempos. A nadie le gusta sujetarse a nadie. ¿Qué pasa con los pequeños? Les dices, no agarres eso, te vas a quemar. Ahí van. ¿Por qué? Porque no les gusta que les prohibamos cosas. A los adolescentes, tienes que llegar a tal hora, si no, te voy a castigar. No les importa. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas disfrutar, mamá? ¿Por qué? ¿Qué pasa con nosotros adultos? Porque no son nada más los niños y los adolescentes. Nosotros también fallamos. Nos dicen, la velocidad máxima es 80 kilómetros por hora. ¿Pero qué importa? Si puedo ir a 100, 120. ¿Cuál es el problema? En una ocasión me preguntaron que cuál era la velocidad máxima en la Ciudad de México. Y yo les decía, tan rápido como puedas ir, porque ustedes saben que en la Ciudad de México es como le dicen el gran estacionamiento del mundo. Vas a vuelta de rueda, así que ahí no hay problema. Pero ¿qué tal en las otras carreteras? A darle, ¿verdad? Y no nos sujetamos. El problema de la sujeción o de la sumisión tiene que ver con nuestra obediencia. Entonces vamos a ver este tema y vamos a ver todas las mentiras que Satanás habla acerca de ello para que no caigamos. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, una vez más, Señor, nos encomendamos a ti, rogándote, Padre, que tengas misericordia de todos aquellos que han enfermado del COVID, que tú, Señor, seas con cada uno y fortalezca sus cuerpos. A nosotros, Padre, que nos des la fortaleza y el deseo de obedecer, sujetándonos a las reglas, quedándonos en casa, cuidando a nuestras familias, a nuestros conocidos, Señor, no exponiéndonos ni exponiéndolos a ellos. Ayúdanos a ser sumisos, obedientes a tus leyes, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ver que estas mentiras de Satanás son muchas para que la mujer no se sujete al marido. La primera de ellas es, si tú te sujetas, quiere decir que eres menos que tu esposo, lo cual es una total mentira. El hecho de que, por ejemplo, tú como trabajador te sujetes a las órdenes de tu jefe no quiere decir que seas menos. Tienes que hacerlo, es un requerimiento. Igual en el matrimonio. El hecho de que tú como esposa te sujetes no quiere decir que eres menos. En Génesis 1:27 dice que Dios los creó a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Dios nos creó iguales. En Génesis 1:28 dice que les dio la orden de fructificar, sojuzgar y señorear la tierra. Entonces se los dio a los dos. Dios los considera iguales. En Gálatas 3:20 dice, ya no hay judío, ni griego, siervo, ni libre, mujer, ni varón. Todos somos uno en Cristo. Entonces Dios no hace diferencia, pero tiene un orden. Dios es ordenado. Ahora, ¿qué dice también en Primera de Pedro 3:7? Que las mujeres deben vivir sabiamente con sus maridos, dando honor, que los hombres deben vivir
sabiamente con las mujeres, dando honor a ellas como a vasos más frágiles. Dice, y como coherederas. Entonces, aquí la orden es para el hombre de respetar y cuidar a su esposa como vaso más frágil, porque físicamente no somos tan fuertes en algunos aspectos como los hombres. Entonces, que nos respete y que nos trate como un vaso más frágil, pero luego dice que somos coherederas del reino. No somos subalternas, somos coherederas. Estamos al mismo nivel. Ahora, el hecho de que tengamos que sujetarnos no nos hace menos. Otra razón por la que Satanás nos pone esa idea es que ya que mi esposo es la cabeza de la familia y mi cabeza, por decir así, entonces puede ser un tirano malvado que sea áspero conmigo y me maltrate. Pero no, la Biblia dice en Efesios 5, 25 al 29, recordemos todo ese pasaje que habla de la entrega del Señor Jesús por su iglesia, su esposa, la iglesia, para presentársela a sí mismo como una iglesia santa y gloriosa. Entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces, no se trata de que mi esposo, como él es el líder, va a ser grosero conmigo. Y aquí entra algo difícil. Yo nunca le he recomendado a una mujer que deje a su esposo o que se divorcie, aun cuando en algún momento de mi vida, cuando yo era chica, tendría unos 12, 13 años, yo le pedía a mi mamá que dejara a mi papá, porque había golpes, había maltrato físico. Y esa sería la única razón por la que yo diría, sal de ahí. ¿Por qué? Porque expones tu vida y la de tus hijos. Es tan común hablar de los feminicidios cuando el hombre se vuelve tan cruel, tan despiadado y daña, maltrata físicamente a la esposa y a los hijos. Pero aún así, ella debe saber respetarlo. ¿Cuántas veces una mujer provoca la ira de un esposo que de por sí ya es malo y cruel? Ella lo provoca y sale peor la cosa. Pero ahí debemos buscar ayuda en el liderazgo de la iglesia, en consejería cristiana, para buscar un lugar donde tú puedas estar y proteger a tus hijos y a ti misma. Pero el hecho de que tú seas sumisa no le da permiso al hombre de abusar física o verbalmente de ti. Otro de los engaños de Satanás es que la mujer debe callarse ante el esposo y no dar sus opiniones. Hace unos días platicábamos con unos hermanos de Japón. Ella es una persona súper seria y está educada a como era en la antigüedad allá en Japón. Ya no es así, pero todavía algunas parejas son de esa manera y ellos no son tan grandes, son jóvenes todavía, pero ella fue educada de esa manera. Cuando yo le hacía una pregunta a ella volteaba a ver a su esposo. Si su esposo hacía esta señal, ella contestaba. Si no, solo sonreía, porque respetaba a su esposo. Y no se trata de quedarse callada. Eso no es lo que Dios quiere. Dios nos hizo como ayuda idónea. Nosotros complementamos lo que le falta al esposo. Estamos ahí para dar nuestra opinión, para en oración ser de bendición a nuestro esposo. Y debemos cultivar esa amistad con él para que él pueda tener confianza en nosotros. Es muy triste ver cómo algunos maridos maltratan a sus mujeres y las tratan de tontas. Ay, no, esta no sabe nada.
y ni siquiera les piden una cosa porque ya saben que no la van a hacer o que no la pueden hacer. Pero es necesario que quitemos ese engaño. La mujer es capaz y puede hacer grandes cosas porque Dios nos creó y Dios nos puso en el matrimonio para ser ayuda idónea de nuestro esposo, de manera que sí podemos dar nuestra opinión y sí podemos ayudar a nuestro esposo en la toma de decisiones, siendo sabias. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Cultivando nuestra vida de oración todos los días, leyendo la palabra de Dios para ser sabias y poder guiar a nuestro esposo cuando él nos pide ayuda. Ahora, otra mentira. El esposo siempre tiene la razón. Claro que no. Para nada, para nada. Hay esposos que quizás no sean creyentes. Y tú como cristiana, dice la palabra de Dios, que tú puedes influir en la vida de tu esposo. Que dice que el esposo incrédulo puede ser ganado por la conducta de la mujer casta y respetuosa. Entonces, aun si tu esposo no es creyente, yo me acuerdo mucho de una persona que le decía, ella era cristiana y le decía a su esposo, ay no, tú eres del diablo, no te puedo ver, no te quiero ver. Cualquiera es movido a llenarse de ira con comentarios de ese tipo. Y no es nada cristiano hablarle así al esposo, aunque sea cierto, porque ciertamente si él no tiene a Cristo, pues todavía es del diablo, ¿verdad? Pero ¿por qué decirle eso? Es como, como lo que decía mi mamá siempre cuando yo era chica, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. La gente no te está pidiendo que le digas, qué fea te ves. ¿Quién te preguntó? Ay, qué gorda estás. ¿Quién quiere saber eso? Sea amable, no digas las cosas malas. En este caso, como esposa, tú puedes influir por medio de la oración, de la conducta casta y respetuosa en tu marido para que él se acerque a Dios. Ahora, al someternos, nosotros gozamos de la protección de la obediencia. Y esto es muy bonito porque cuando desobedecemos, al revés, nos convertimos en el blanco perfecto de Satanás y no nos va a dejar en paz. Se va a ir contra nosotras para hacernos caer. En este momento, déjenme, quiero leerles un pedacito del libro que me gustó mucho. Dice, existen situaciones extremas en las cuales una esposa obediente debería alejarse junto con sus hijos de su esposo si la permanencia a su lado implica el riesgo de daño físico. Sin embargo, aún en este caso, una mujer puede y debe respetar a su esposo, pues su propósito no es desestimarlo ni oponerse a él, sino ver la restauración de Dios en su vida, la vida de su esposo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ganarlo por medio de nuestra entrega, de nuestro amor, de nuestra fidelidad. Ahora, el punto central de la sumisión, déjenme acomodo el libro, se resume en mi disposición a confiar, a creerle a Dios y someterme a la autoridad de Dios. Dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Fíjate cómo dice, el corazón del rey está en la mano de Jehová y a donde él quiere, como él quiere, lo inclina. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿por qué tengo yo que insistirle a mi esposo que haga cierta cosa de cierta manera? Mejor ser yo la que ore a Dios por él y lo ponga delante de Dios para que Dios lo guíe.
Y de esa manera yo quedo protegida porque estoy confiando en Dios, estoy obedeciendo a Dios. De la misma manera que si el niño obedece y no toca eso, no se quema. De la misma manera que si el joven obedece a las reglas, no se mete en problemas. De la misma manera que si los adultos guardamos la velocidad que debe ser, no vamos a tener una multa. Bueno, pues de la misma manera debemos sujetarnos a la palabra de Dios. Eso es. Ahora, lo aquí no es lógico, no es lógico. Y habrá mujeres que digan, pero si yo soy más inteligente que él, y es posible, lo he visto. Es muy posible que ella sea más estudiada, más inteligente, muy capaz, pero no se trata de lógica, se trata de amor. ¿Por qué te casaste con él? Porque lo amabas. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Y esto, mis hermanas amadas, se me enchina la piel de pensarlo. Se me llena el corazón de alegría. ¿Qué dice lo hemos visto muchas veces, Filipenses 2, 5 al 11? Dice que el Señor Jesús, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy de mí mismo. Él, por amor a nosotros, ¿qué dice en Hebreos 12? Que el cual, por el gozo puesto delante de sí, menospreció el oprobio y tomó la cruz. El Señor Jesucristo hizo a un lado todo el sufrimiento, todo lo que representaba el dolor físico que tuvo que experimentar. Todo lo hizo a un lado. ¿Por qué? Porque me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. Entonces, si el Señor Jesucristo hizo eso y por amor se sujetó, se hizo sumiso, dice que siendo Dios se bajó a la condición de hombre y de hombre se bajó a la condición de siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Es Jesús menos por eso? De ninguna manera. ¿Qué dice el versículo 11? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanas amadas, necesitamos confiar en Dios, creerle a Dios, creer su palabra, darnos cuenta que si Él nos está dando una orden, es por nuestro bien. Y si nosotros queremos ser obedientes, debemos sujetarnos a nuestro esposo. Y claro que va a haber circunstancias en las que digamos, no, 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 se equivocó. Pero aún así Dios espera que lo respetemos y que lo amemos tanto como para orar por Él y buscar el momento de amablemente, de buena manera, en paz, tratemos de ayudarlo en esa situación en la que estuvo mal. Pero si no se presenta la ocasión, dejémoslo a Dios. Dios se hará cargo. Creamos a Dios. Creamos a Dios.
no es cuestión de lógica, es cuestión de amor y obediencia a nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanas. Nos vemos la próxima.